Charles Leclerc fue el más rápido sobre Antonelli en una última mañana de test con muchas pruebas de tandas largas. Alonso octavo y sin poder volver al coche. Norris, con muchas correcciones, no pierde el cartel de favorito. La última mañana de test de pretemporada de Fórmula 1 2025 en Bahrein volvió a tener un hecho extraño tras el corte de luz del miércoles y la lluvia en el desierto del jueves. Más allá de ese contratiempo, Charles Leclerc fue el más rápido, superando en la primera hora a Andrea Kimi Antonelli, antes de que empezaran numerosas tandas largas por parte de casi todos los pilotos, que hizo que la tabla de tiempos cambiara muy poco durante las siguientes 3 horas. El monegasco de Ferrari y el joven italiano debutante de Mercedes terminan así su preparación antes de dejar el coche en la tarde a Lewis Hamilton y George Russell respectivamente. Detrás de ellos acabó Lando Norris, que maravilló con el ritmo del McLaren en la tarde anterior en simulación de carrera. Pero este viernes pareció con un coche que, buscando límites, era nervioso, ya que a menudo se iba largo o sufría amagos de trompos que tenía que salvar, contravolanteando una y otra vez. Norris termina así su pretemporada, ya que por la tarde se subirá a su coche Oscar Piastri, pero el británico, nadie se engañe, llegará a Australia, donde en 2 semanas empieza la temporada. Mientras se aclara la situación de Mercedes y Ferrari, tal vez su rival más cercano parezca un Max Verstappen, que completará toda la jornada y que durante la mañana se centró en tandas largas y logró el 4º puesto. Detrás de Jack Doohan, 5º con Alpine, Alex Albon, 6º con Williams e Isaac Hadjar, 7º con Racing Bulls, estuvo Fernando Alonso, 8º, que tampoco buscó vueltas demasiado rápidas, probando numerosas cosas, y terminó con cerca de 50 vueltas. Lo más doloroso para él es que Aston Martin tuvo que cambiar de planes después de que Lance Stroll pasara una mala noche. El asturiano hizo la mañana y el canadiense, que parece recuperado, hará la última sesión, la que se espera sea clave, por lo que Alonso ha completado los test de pretemporada, siendo el único piloto que no ha hecho una sola tarde. Fue una mañana con temperaturas más altas y representativas, donde los equipos buscaron más los límites, lo que llevó a varias salidas de pista de nombres tan destacados como los de Norris, Verstappen o Leclerc. Pese a que va a disputar toda la jornada, Max Verstappen fue el primero en ponerse al final del pit lane, esperando que se pusiera el semáforo en verde para salir nada más empezar la sesión. Tras él, todos los coches menos uno. El McLaren de Lando Norris, que fue el último en salir y que de hecho durante casi la primera hora no marcó tiempo cronometrado. Con parrillas de sensores aerodinámicas en su monoplaza, Verstappen hizo una tanda de 8 vueltas, mientras Alonso daba el primer susto cuando, tras su primer giro de instalación, también con parrillas aerodinámicas, paró en boxes y tras cambiar de neumáticos, se detuvo antes de salir del pit lane. Sus mecánicos fueron en su búsqueda y lo metieron al box, que afortunadamente lo pudo abandonar unos minutos después. También estuvo en el garaje Williams con Alexander Albon, al que desmontaron parte de la zona trasera del coche, pero también él pudo regresar. En la tabla, Kimi Antonelli con el Mercedes y Charles Leclerc con el Ferrari se alternaban en el liderato, y cuando solo se llevaban 30 minutos disputados, la cubierta motor del Haas de Oliver Behrmann se desprendió, dejando una curiosa imagen y provocando banderas amarillas. Superada la primera hora, Leclerc bajó al minuto 30 con 811 con neumáticos C3, mientras Norris salvaba un posible trompo en la curva 2. 20 minutos más tarde, al fin hizo su primera vuelta cronometrada, que le dejaba 7º. Luego empezó a acelerar y a probar más cosas, y tras 1 hora y 40 minutos del inicio, se fue largo en la curva 4, quedándose luego detenido antes de seguir. Y antes de llegar al final de la segunda hora, marcó un tiempo de 1:30.943 que le dejó tercero. A partir de ahí, comenzaron a llegar las primeras tandas largas del día. Aunque nuevamente Alonso y Aston seguían con un extraño programa y sin buscar tiempos, pese a que se había confirmado que no estaría por la tarde. A falta de 2 horas, Verstappen logró su vuelta que le dejó en la 4ª plaza, y luego hizo una tanda de 12 vueltas con numerosas pruebas, al tiempo que Leclerc con neumáticos C3 y Norris con C2 hacían las suyas. Luego, con 70 minutos en el reloj, Alonso volvió a salir para marcar su minuto 32.084 definitivo que le dejaba 8º. Mientras se afrontaba la última hora y Norris seguía sufriendo aparentes problemas con el McLaren saliéndose en algún que otro punto, aún quedaban 3/4 de hora cuando apareció sobre la pista una bandera roja que hizo arquearse las cejas. Y es que no se trataba de ningún problema en algún coche, sino que se había roto el cristal de la cabina desde donde se da la salida de las carreras. Tras limpiar la pista, todo se reanudó, pero al instante de salir a pista Antonelli y Alonso, de nuevo hubo bandera roja, porque había un autobús de un operario rodando en la recta principal. Tras llegar los 2 pilotos al pit lane, de nuevo se reanudó con bandera verde. Ahí, todos salieron en grupo,
dejando imágenes casi de carrera, antes de que se separaran y continuaran las tandas. Norris mostró su velocidad con récord en el sector 2, pero de nuevo sufrió para mantener el McLaren en pista y tuvo que abortar. Fruto de una pista casi llena y de muchas tandas largas, vimos varios adelantamientos de pilotos que iban en diferente ritmo por carga de gasolina o compuesto de neumático, como los de Verstappen a Wehrmann y Hadjar o el de Antonelli a Leclerc. Ya por la tarde, George Russell pudo llevarse el mejor tiempo con un 1:29.545, que le valió para batir a un Max Verstappen que, a pesar de sus contratiempos en el balance y un trompo, demostró velocidad para el nuevo año. Mientras que Alex Albon pudo acabar en un teórico podio porque estuvo a una décima del líder, lo que se refrendaba con la marca de Carlos Sainz del segundo día, que fue el más rápido en general, aunque el anglo-tailandés lo hizo con el neumático C4. Los tiempos iban cambiando a medida que se alcanzaba la primera hora de acción por la tarde, con Esteban Ocon bastante activo para escalar hasta el sexto lugar, pero siendo el primero en hacerlo con el C4 a 8 décimas de la mejor referencia de su compatriota. Los campeones del mundo de constructores tenían a Oscar Piastri en sustitución de Lando Norris, y apenas podía ser sexto, aunque después mejoró al quinto peldaño, pero peor le iban las cosas a un enfermo Lance Stroll, que más tarde se sentiría indispuesto y en Aston Martin tendrían que cambiarlo por Fernando Alonso de manera inesperada. Por delante, Pierre Gasly volvía a mejorar, con un tiempo de 1:30.040 para establecerse como líder provisional a la espera de que la noche diera algunas pistas sobre los rendimientos de los pilotos. No lo hacía por el momento Max Verstappen, que estaba con problemas en la parte delantera, con un bloqueo de frenos y un movimiento de cabeza con el que no parecía demasiado contento, aunque le cambiaron la especificación del alerón delantero. El que más vueltas daba de la tarde era Isaac Hadjar, que acumulaba 73 en total, pero los de las bebidas energéticas mantenían sus miradas en el neerlandés, que pudo hacer un tiempo de 1:30.143 para entrar en el teórico podio, mientras que Lewis Hamilton se quedaba a 2 décimas del que fuera su rival por el título en 2021, con un tiempo de 1:30.345. En ese momento, Alex Albon llegaba al centenar de giros, pero lo más importante es que cambiaba el nombre al frente, con el vigente campeón del mundo. Max Verstappen paró el cronómetro en un tiempo de 1:29.844 para sacar casi 2 décimas a Pierre Gasly, pero eso no le duraría mucho al francés porque el anglo-tailandés, que estaba solo en Williams, durante el viernes pudo escalar hasta el segundo lugar, a milésimas de un liderato que estaba en 1:29.799 con los nuevos giros del holandés. Los pilotos se centraron en la tercera hora durante las simulaciones de carrera y tandas largas, en un instante en el que Fernando Alonso se volvió a subir a la MR25 por la enfermedad de Lance Stroll, a pesar de que el español tampoco durmió demasiado bien. Un pájaro en medio de la pista que pudo evitar a uno de los monoplazas fue uno de los momentos más destacables en cuanto a acción, porque todos se centraban en sus vueltas lanzadas, como el propio español, que a pesar de no tener muy buenos tiempos tenía consistencia. Y cuando restaba menos de una hora, algunos querían probar suerte en simulaciones de clasificación, como ocurrió con Alex Albon, que se puso en cabeza con un neumático C4 y un tiempo de 1:29.650, pero Max Verstappen no daba tan rápido su brazo a torcer y respondió con un 1:29.566, pese a salirse levemente en la cuarta curva. A media hora para la bandera a cuadros llegó el momento del patinaje, porque primero fue Esteban Ocon quien protagonizó un trompo en la primera curva, en donde se encontró al español, aunque sin consecuencias, y después fue el vigente campeón del mundo, que para volver a la dirección correcta aceleró de manera agresiva, dejando su firma en el asfalto. Ya quedaba poco para terminar con el trabajo invernal, y no parecía que hubiera cambios en la tabla, con los dos líderes seguidos por Oscar Piastri, Pierre Gasly, George Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris, que cerraba los 10 primeros. Sin embargo, George Russell quiso dar su última palabra y se colocó en cabeza con un tiempo de 1:29.545 para escalar a la cabeza de la clasificación, aunque sin poder superar lo que hizo en la segunda jornada. Carlos Sainz, mientras que Esteban Ocon pudo ascender al octavo lugar, pero sin más modificaciones en esa tabla que dio una sorpresa final.